Hola, soy Codewar. Bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. Gracias por unirte como miembro Gold del canal. Bien, nos hayamos quedado aquí, donde prácticamente hemos culminado el proyecto. Ahora, para ti como miembro Gold del canal, agregaremos mucho más cosas a este desarrollo. Así que espero que les guste. Lo primero que vamos a hacer es permitirle a este proyecto la creación de usuarios, el inicio de sesión de usuarios y la creación de estos, el inicio de sesión y registro de usuarios. Así que vamos a ello. Vamos al Heidi. Perfecto, esta es nuestra base de datos, así que vamos a comenzar creando una nueva tabla. Esta se va a llamar user, va a tener un ID que va a ser auto increment y vamos a hacer que esta sea una llave primaria. El segundo, el primer nombre, tipo varchar de tamaño 100. Este va a permitir null. Vamos a crear más. Nombre 2. Mantenemos las mismas características. Luego el apellido. Apellido 1. Apellido 2. Un email. La contraseña. Una dirección de casa. Y la fecha de creación, que va a ser de tipo datetime y va a tener como dato predeterminado pues la fecha y hora actual. Perfecto, vamos al navegador. Lo primero es establecer ciertas reglas. Por ejemplo, un usuario que no esté en sesión puede entrar a esta vista, puede incluso agregar cosas al carrito. ¿Correcto? Sí se les va a permitir agregar productos al carrito. Ahora, ¿dónde va a obligar al usuario a iniciar sesión? Pues al momento que va a generar una compra. Pues al momento de generar su compra. Claro, porque el sistema necesita saber quién está comprando ese producto. Bien, el usuario va a poder entrar a esta vista, mas no va a poder generar su compra. Le va a salir un error. Bien, también vamos a agregar aquí en esta parte un elemento que permita saber si el usuario está en sesión o no. Si es que está en sesión, va a aparecer su nombre y apellido. Si es que no está en sesión, le va a aparecer opciones para poder registrarse o iniciar sesión. Le va a aparecer aquí, en el inicio también. Entonces vamos al Visual Studio. Bien. Vamos a minimizar todo esto, pero aquí el index. Por lo pronto tenemos estas dos vistas. Nos ubicamos en index. Entonces hemos dicho que el elemento va a estar en la parte superior derecha de la vista. Nos vamos a ubicar en este div. Luego vamos a este collapse, este YUL. Y aquí voy a crear un div. Este div va a tener la clase dropdown navbar -nav drop start. Si yo coloco aquí un elemento, un hola, nos vamos al navegador, actualizamos, miren, ya aparece el elemento en la parte superior derecha. Perfecto. Y voy a hacer la maquetación. Luego nos vamos a Bootstrap. En la documentación nos ubicamos en dropdown y vamos a tomar este ejemplo. Solamente lo que contiene el dropdown. Copiamos y nos vamos al Visual Studio. En el Visual Studio voy a pegarlo. Voy a dar formato. Voy a borrar esto. No va a ser un botón sino un spam. Tipo botón. Lo demás se mantiene. Perfecto. Aquí puedo poner, por ejemplo, un iniciar sesión. O registrarse, ¿no? Guardo, me voy al navegador, actualizo, miren. Si es que tú no iniciaste sesión, pues le va a aparecer esto con varias opciones. ¿Qué opciones? Pues para iniciar sesión y para registrarse, ¿correcto? Vamos al Visual Studio. Entonces, iniciar sesión.
o registrarse. Esto borramos. En href voy a crear una vista nueva que se va a llamar signing.php y register, ¿no? .php. Voy a guardar. Nos vamos al navegador. Y miren, ahí están las opciones. Todavía no existe la vista, por eso aparece así. Correcto. Vamos a Visual Studio. Entonces, esta es la maquetación. Perfecto. Ahora, esto me va a salir siempre y cuando no estamos en sesión. En caso si lo estemos, va a aparecer nuestros nombres y apellidos. Y en opciones va a haber una donde diga salir de sesión. Entonces necesitamos saber si es que el usuario está en sesión. Eso es lo primero. Para eso nos vamos aquí de una vez a colocar un ID que se va a llamar user, porque esto va a ser dinámico. Vamos al index. Lo primero, voy a tomar este ejemplo de obtener productos y voy a pegarlo. Se va a llamar obtener sesión. El método también se va a llamar así. No vamos a ir a producto controller, sino a user controller. Lo demás no cambia. Ahora inicializamos este método. Realizamos una promesa. Con la respuesta realizamos un callback. Y voy a poner aquí una consola para obtener la respuesta. Bien. Si nosotros vamos al navegador y actualizamos, seguramente va a aparecer un error porque user controller no existe. Así que regresemos al Visual Studio. Voy a tomar este como ejemplo, voy a copiar y voy a pegar. Este vamos a cambiar su nombre y vamos a borrar la palabra copy y producto para poner user controller. Perfecto. Ahora si nosotros nos vamos al navegador, actualizamos, vemos que ya no aparece error de que no existe user controller, sino que hay un error en PHP. ¿Por qué? Porque el controlador está enviando vacío y un vacío no puede ser decodificado. Continuemos. Voy a borrar esta opción y nos vamos a quedar con esta. Cerramos esto. ¿Y cómo se llama el método? El método se llama obtener sesión, así que esto colocamos aquí. Para probarlo voy a poner un Vardum con un post y nos vamos al navegador. Allí está el Vardum con el método. Perfecto. Sigamos. Por lo pronto esto nos va a servir para poder crear o incluir nuestro modelo user, pero como todavía no lo vamos a usar, los voy a comentar. Bien, ahora para que nosotros podamos manejar las sesiones, si es que hay o no hay, o queremos crear una nueva sesión, tenemos que decirle al controlador que habilite las sesiones. Para eso hacemos un session start. Con esto nosotros ya podemos manejar las sesiones. Aquí voy a verificar si es que la sesión está abierta o no hay una sesión. Para eso pongo un mensaje como variable. Voy a hacer una condicional. ¿Y qué voy a comprobar? Si es que la sesión existe. Para eso uso iSet. Y verifico si es que la sesión existe. Ahora, todavía no he hecho nada respecto a sesión. Pero yo voy a crear una sesión que se va a llamar data. Todavía no existe, ojo, pero lo voy a llamar así. Por lo tanto, voy a comprobar si es que sesión data existe. Si es que existe, el mensaje va a ser de satisfacción. Si es que no existe, vamos a mandar un mensaje que diga error de sesión. Bien, por último, hacemos un eco y codificamos justamente este mensaje. Colocamos un arreglo, el campo mensaje y mandamos nuestra variable mensaje. Perfecto, punto y coma. Si nosotros nos vamos al navegador y actualizamos, vemos que hay un error en sesión. ¿Por qué? Porque una sesión todavía no ha sido abierta o no estamos en sesión. Ahora, si es que en caso si estuviéramos en sesión, además de mandarle el mensaje, vamos a mandar la sesión en sí. Guardo.
Si me voy al navegador y actualizo, verificamos que hay error en sesión y miren, la sesión viene vacía. Si es que en caso si hubiera sesión, pues habría datos en sesión. Si te gusta mi contenido, por favor, dale like, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho, comparte con tus amigos para que más gente sepa que estoy brindando este tipo de información, únete a mi Discord, dale like a mi página de Facebook y nos vemos en un siguiente video. Chao.